Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a realizar un recorrido histórico para ubicar el tema central que expongo en mi libro Jesús vino de Sirio. Y se trata de mi teoría personal de que existe un nexo entre Enki y una raza procedente de Sirio, conocida como los Abgal, y por ende la misma figura de Jesús parece estar relacionada con la genética de estos seres. La primera referencia a los hombres pez la encontramos en Sumeria, en cuyos textos se nos dice que Enki crea en el Apsu a los 7 sabios del mar. 7 fabulosos seres anfibios, mitad humanos, mitad pez, que son creados para otorgar conocimiento al ser humano. Estos llegan a gobernar durante miles de años y les instruyen a los monarcas sobre ingeniería, astrología, matemática. Bien, aquí podéis ver algunas representaciones de estos Abgal, de estos hombres pez. Pero la cosa no se queda ahí. En 1938, un antropólogo francés, Marcel Griaule, viaja a África para estudiar la tribu de los Dogon, en Mali. Una apartada cultura con ritos propios y un modo de vida totalmente aislado del resto de etnias de Mali. Griaule conoce a un chamán Dogon llamado Ogotemeli, quien le cuenta que sus dioses instructores son quienes hace miles de años les dieron todo su conocimiento. A estos dioses les llamaban los Nommo, unos seres anfibios conocidos como los hombres del agua. Quedaos con eso. Estos seres aterrizaron en un arca de fuego hacia el año 3000 a.C. Al parecer, los dogones distinguían 3 tipos de entidades divinas: el Amma, dios del cielo; el Nommo, dios del agua; y el Lewe, dios de la tierra. Amma era considerado el dios principal y el más poderoso, que creó a los humanos y también a los Nommo. Griaule recopiló todos los datos de los dogones en su libro El zorro pálido. Ahí describe la llegada de los Nommo en una gran arca de fuego. Os leo un fragmento. Dice: el arca aterrizó en la seca tierra del zorro y desplazó un montón de polvo que levantó el torbellino que había causado. La violencia del impacto puso la tierra áspera. El arca resbaló sobre el suelo. Es como una llama que brotó cuando tocó la tierra. El Nommo era tan rojo como el fuego. Cuando aterrizó, se volvió blanco. Bueno, cuando los Dogon vieron que bajaban del arca esos seres, se asustaron. Eran como peces, muy altos y con la extraña peculiaridad de que las articulaciones de las muñecas les permitían rotar las manos. Sus huesos eran circulares. En otro libro, llamado Etnología y lenguaje del pueblo Dogon, Griaule describe la fisionomía de los Nommo. Y lo dice así: Nommo, el Salvador, condenado a morir y luego a resucitar, bajó a la tierra con un arca en la que se hallaban los primeros hombres, así como todas las plantas y animales destinados a poblar su universo. Nommo y sus compañeros eran peces. El que se haya escogido un pez siluro como soporte exacto de su imagen se debe a determinadas características de la especie. Estos peces carecen de escamas, tienen la piel desnuda, como el ser humano. Poseen una dentadura bien desarrollada y una serie de huesecillos que unen la vejiga natatoria con la oreja. Pero el siluro goza de una particularidad aún más extraña. De entre todos los peces es seguramente el menos mudo, puesto que puede emitir sonidos expulsando el aire por la boca, lo cual puede interpretarse como una predisposición hacia la palabra. Asimismo, y a merced de un órgano respiratorio complementario, puede vivir durante bastante tiempo fuera del agua y hacer recorridos sobre la tierra húmeda. Son de color verde, en forma de persona y serpiente. De la cabeza hasta la cintura eran como las personas, el resto de serpiente. Tenían los ojos rojos, hendidos como los de los hombres, y la lengua bífida como las de los reptiles. Los brazos flexibles no presentaban articulaciones. Todo su cuerpo era liso, resbaladizo como la superficie del agua, cubierto de pelos cortos y verdes. No tenían pabellones, sino únicamente orificios auditivos. Sus manos les servían de orejas para oír. Sus manos eran palmeadas, su cuello
tenía arrugas paralelas en la sien a cada lado y aletas en la nariz. Y otro dato curioso, amigos, la tribu de los Dogon se afilan los dientes. Cuando Griol preguntó por qué hacían eso, respondieron: bueno, lo hacemos para parecernos a ellos. Sí, los Nommo lucían 40 dientes afilados. Eso es lo que dijo. El chamán le contó también a Griol que el sistema estelar de Sirio era triple. Ellos lo llamaban Sigutolo y estaba formado por una estrella gemela llamada Potolo y otra tercera estrella llamada Emmeya, que era 4 veces más liviana que la segunda estrella. Es decir, los Dogon hablaban de la existencia de Sirio A, Sirio B y Sirio C dentro de la constelación del Canis Mayor. Incluso la tribu sabía que Sirio B orbita alrededor de Sirio A en un ciclo que dura 50 años. Y por esa razón ellos celebran su máxima festividad cada 50 años, en honor a este movimiento. Lo curioso de estas revelaciones es que en los años 30, que fue cuando Griol visitó Mali, la astronomía no se había planteado que el sistema sirio fuese triple. Claro, hablamos de unos datos aportados en 1931. Luego, en 1938, Griol escribe su tesis doctoral sobre los Dogon y obtiene un doctorado. Pero no es hasta 1995 cuando la ciencia empieza a especular que existe Sirio C. Fueron los astrónomos franceses Daniel Benest y Jean-Louis Dubin quienes presentaron la posibilidad de que existía una tercera enana roja muy poco brillante, para precisamente explicar una anomalía orbital de Sirio B al girar alrededor de Sirio A. Pero lo cierto es que no existe ninguna prueba astronómica del descubrimiento de Sirio C, o al menos que desde 1999 hasta hoy se haya hecho pública. ¿Tendrán razón al final los Dogon? Lo más sorprendente de los Dogon es que ofrecieron datos muy precisos de las órbitas de Sirio A y Sirio B, datos que sin un telescopio potente es muy difícil que pudieran conocer. La existencia de Sirio C tampoco podemos descartarla. El caso es que el antropólogo Griol preguntó por qué tenía para los Dogon tanta importancia Sirio. La respuesta fue que ellos, los Nommo, venían de ahí. Según su propio mito de la creación, la estrella más importante y que dio origen al universo es Sirio B. Sin embargo, dijeron que el lugar exacto de donde proceden los Nommo es Sirio C, o como ellos lo llaman, Emmeya. Justamente la estrella aún no descubierta. Ellos afirmaban que Sirio C tenía un satélite que giraba a su alrededor, llamado Niantolo, la estrella de las mujeres. Ese era el origen, el hogar de los anfibios Nommo. Algunos Dogon aseguran, incluso actualmente, que estos seres merodean por las aldeas, dejándose ver puntualmente. O sea que siguen ahí de alguna forma. Lo cierto es que esta tribu confeccionan estatuillas de esos gnomos, hechas de madera o de cerámica. En el 45 se realizó una prueba del carbono 14 en una estatuilla, y el resultado fue que tenía una antigüedad de más de 500 años, lo cual descartaba la interferencia de ninguna cultura moderna en su particular cosmogonía autóctona. Y aquí viene lo interesante. Según el mito Dogon, el dios supremo Amma creó a los humanos y a los Nommo. Exactamente igual con la mitología sumeria. Enki crea a los humanos y luego a los anfibios Abgal, o los 7 sabios. Los Dogon también coinciden en que estos hombres del agua fueron los encargados de civilizar al hombre, legarles un conocimiento, y además citan que la primera pareja de humanos tuvo 8 hijos que alcanzaron edades increíbles. Es idéntico al mito sumerio, punto por punto. Los Abgal reinaron miles de años junto a los monarcas, y los descendientes híbridos de los dioses eran extremadamente longevos, especialmente los antediluvianos. El mito Dogon cuenta que un Nommo es sacrificado y crucificado en un árbol de Quilena. ¿Os recuerda algo? Tras su muerte, a los 5 días, resucita. Su profecía es que este Nommo regresará a la tierra para anunciar un nuevo comienzo, y la señal vendrá precedida por la aparición en el cielo de una nueva estrella a la que llaman la estrella de la 10ª luna. Resulta imposible no relacionar este mito con la crucifixión y resurrección de Jesús. El paralelismo es más que sorprendente.
Más aún cuando un texto Dogon dice: el gnomo dividió su cuerpo entre los hombres para alimentarlos. Por eso se dice también que, como el universo había bebido de su cuerpo, el gnomo también hizo que los hombres bebieran. Se refiere indudablemente al cuerpo de Cristo. Otro punto muy importante nos revela Griol, cuando describe la llegada de los gnomos. Nos describe el descenso de una nave gigantesca suspendida en el aire, y una segunda nave más pequeña que ellos llaman el Arca de Fuego, que se posiciona encima de una depresión que se llena de agua, como si los gnomos habilitaran su hábitat natural para instalarse en la Tierra y en efecto necesitasen el agua para sobrevivir. Este dato es vital, por cuanto el concepto del agua se convierte en la pista esencial que va unificando todas las piezas. Por un lado tenemos al sumerio Enki, que habita en su ciudad de Eridu, en cuyo templo se encuentra el Apsu, el abismo de las aguas. Y en Egipto, el dios Osiris gobernaba en su templo de Abidos, donde fluían las aguas del Nilo. En ambos templos había agua. El santuario de Enki era el Apsu y el de Osiris el Absdu. Dos términos muy parecidos. Ambos templos son santuarios acuosos. En Abidos, la crecida del río significaba el advenimiento del caos. La retirada era el nacimiento del mundo. Y el nacimiento de las plantas, la resurrección de Osiris. Tanto Enki como Osiris parecen ser el mismo ser. Ambos comparten la misma filosofía, la restauración y equilibrio del alma, la resurrección. Tanto Enki como Osiris tenían una visión parecida sobre la muerte. Para ellos era el principio de un viaje. Las prácticas sacerdotales de ambos dioses estaban destinadas a cumplimiento de unos escrupulosos ritos funerarios vinculados a la vida eterna y al viaje hacia las estrellas. De hecho, muchos estudiosos, como el francés Anton Parks, consideran que Enki adoptó en la cultura egipcia el título de Ta y luego el de Osiris Horus. Siempre es el mismo concepto. Enki Osiris es el dios que se sacrifica por el hombre. Osiris es asesinado por Set y su cuerpo es desmembrado, hasta que su esposa Isis recupera cada fragmento hasta recomponerlo y resucitarlo como un nuevo ser, Horus, el renacido. Un proceso que podría ser, bajo la óptica moderna, una alegoría de la alta ingeniería genética. ¿Y si estos dioses eran en realidad extraterrestres capaces de clonar a partir de una muestra de genes? Eso parece sugerir la muerte y resurrección de Osiris Horus. Pero Jesús no solo comparte paralelismos con el mito de Osiris y de los Dogon. No solo está el concepto del agua y la resurrección, también el símbolo del pez. Si Enki vino representado por un hombre de cuyos brazos caen dos cascadas de agua con peces, el cristianismo primitivo simbolizó a Jesús como un pez. Y esta es la clave oculta y simbólica más determinante para nuestra tesis. El pez es el puente que unifica a Jesús, porque ciertamente el pez es un arquetipo de la genética Abgal. En efecto, todas las mitologías citadas sugieren que el símbolo del pez es un linaje oculto, cuyo origen se remonta a los hombres del agua, o Abgal creados por Enki. Y que a su vez el propio Enki parece ser el origen de esta casta o genética que creemos procede de Sirio, y que otorga unas características especiales a su portador. Otra muestra más de que Enki pudo ser Osiris lo encontramos en una costumbre egipcia. Los egipcios sentían un gran respeto por el pez. Faraones tenían prohibido comer pescado en su mesa real. ¿Por qué? Pues porque era un animal sagrado, por su significado oculto, que era precisamente la estirpe anfibia de Enki. Si os interesa el tema, amigos, por supuesto, vamos a continuar en futuros vídeos y vamos a ampliar muchísimos más datos, que por supuesto hoy casi os he reproducido un fragmento, un extracto de mi libro Jesús vino de Sirio. Espero que os haya gustado, amigos, y nos vemos en próximos trabajos. Chao.